el papel de quien asume una responsabilidad, en este caso, en un encargo del Poder Legislativo, va cobrando relevancia. No es que tenga más o menos relevancia respecto de quienes están en el gobierno, porque quienes están en el gobierno ya sabemos que tú llegas y les exiges, porque es su responsabilidad, por eso están ahí. Yo voy a una oficina pública a exigir, porque es su responsabilidad atenderme. El Congreso, compañeras y compañeros, no tenía esa característica de importancia en el marco del propio conflicto que estaba viviendo el país y de los retos que el país iba teniendo. ¿Cuándo se fue viendo? Cuando se fue viendo que quienes se encargaban de aplicar la ley, simplemente la ley no les daba para justamente esta exigencia de justicia. Y así como estoy hablando de atención a víctimas o a desaparición forzada, puedo hablarles de todos los demás delitos, ¿sí? Entramos a una crisis en el país en donde lo que existía ya no le servía al país, en lo que estaba ya no estaba funcionando. Y entonces viene la necesidad de transformar el Estado sin tocar lo fundamental del Estado. Es decir, no llamamos a la creación, porque miren, yo les piensen ustedes, ¿dónde van a encontrar esa punta del iceberg para definir dónde se concreta esa necesidad de cambio? Pues en la Constitución. Un cambio estructural de fondo es, pues convocas a un nuevo constituyente, como ha pasado en todos los procesos del mundo. Aquí mismo, la Constitución del 17 es derivado de esas crisis, ¿sí? La del 57 del siglo antepasado igual, o la primera Constitución del 24. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve la necesidad de cambios dentro del Estado, pero sin reformar lo fundamental del Estado. Es decir, hacemos cambios en la Constitución, pero solamente reformas a la Constitución. Sigue siendo la misma Constitución, pero son cambios estructurales a la luz de cómo era la Constitución del 17 y cómo es ahora la Constitución. En ese balance de los asuntos, de estos asuntos fundamentales, vamos a encontrar que realmente fue un cambio estructural y en algunos casos hasta de 180 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma necesidad del país nos está llevando a eso. Y entonces, sí, es cierto, como dice Alma, y me gustó cómo haya intitulado esta plática, porque sí estamos frente a una nueva cultura política derivada de nuevas leyes, de nuevas, ahora sí que estructuras en la Constitución que nos mandatan a transitar de 180 grados en varios temas que son fundamentales, fundamentales. Por ejemplo, ya sé que me dices que habla de la Ley de Derechos de la Niñez, pero lo voy a dejar ahí. Primero quiero hablar para que mi plática ubique con mayor precisión estos cambios estructurales de 180 grados que transforman el Estado sin trastocarlo en lo fundamental del Estado, ¿sí? Que es la Constitución del 17. ¿Cuáles son? Por ejemplo, estamos hablando de justicia, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de seguridad, temas fundamentales. Bueno, pues en México dimos un giro de 180 grados hacia un nuevo sistema de justicia penal, de 180 grados. Colombia se llevó alrededor de 9, 10 años la transformación. Nosotros propusimos 8 años de vacatio legis para lograr la transformación del viejo sistema inquisitorio al nuevo sistema acusatorio. Esa es una gran reforma estructural de 180 grados. Es otra cosa, otra cosa. Pero ha sido tan complicado porque derivado de esa transformación trastocamos todo, todo. Y no nos hemos percatado justamente
de cómo debe impactar o cómo está impactando retos transformadores como ese, ¿sí? Porque en la cotidianidad de las personas que saben que enfrentan una bronca o que tienen que enfrentar una bronca ante un juzgado, el que sea, de naturaleza penal, cuando me refiero el que sea, me refiero en el estatus en el que se encuentra el proceso, está encontrando muchas dificultades, ¿sí? Ahora, además, las dificultades de que no acabamos de enterrar un sistema cuando ya está enfrente al otro. Esa parte, perdónenme que les diga, nos tiene en una crisis de transformación, como todas las transformaciones que se derivan de las crisis. La gente común y corriente eso luego no lo entiende porque ni siquiera le importa entenderlo. Lo que tiene es una bronca concreta a la hora de enfrentar un juicio. Y ahí, igual que en la parte económica, se expresa una gran desigualdad en el acceso a la justicia. Entonces, México, además de la desigualdad social, también tiene otra desigualdad en el acceso a la justicia, que esta transformación estructural tiene como cometido resolver, y eso nos está llevando a una situación muy grave. Izquierda Hoy, PRD.